¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 6 y bueno, vamos a iniciar nuestro estudio con una plegaria de oración. Así que les invito ahí donde están a inclinar su rostro. Vamos a orar. Gracias Señor, te damos por la vida, por todo tu amor y misericordia. Queremos que nos acompañes en este estudio. En nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, vamos a iniciar entonces nuestro estudio de la lección, ¿sí? Ahí está. Confianza solo en Cristo es la lección para este sábado 7 de febrero, sí, es la lección número 6, como habíamos mencionado. Y bueno, vamos a observar aquí que tenemos nosotros unos 5 textos, para ser preciso. Ustedes los pueden apreciar allí. Y las ideas que estos 5 textos nos dan son las siguientes. En primer lugar, estos textos nos sugieren así: conocer a Cristo como el centro de todo. ¿Sí? En segundo lugar, dejar de confiar en uno mismo. Y en tercer lugar, avanzar con la mirada en la meta. Vamos a iniciar nuestro estudio con el primer bloque, conocer a Cristo, el centro de todo. Bueno, tenemos nuestro texto de memoria, nuestro texto principal, que se encuentra en Filipenses el capítulo 3, versículos 10 al 11, y vamos a leerlo, ¿sí? ¿Qué les parece? Yo les invito a abrir su Biblia, ahí donde se encuentran, y podamos leer juntos. Bueno, el texto dice de la siguiente manera: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Hemos destacado en el texto algunas palabras como por ejemplo conocer, resurrección, padecimientos, semejante a Él y resurrección de los muertos. Estas son palabras importantes porque nos van a permitir, digamos, ahondar un poquito más en lo que el apóstol nos está sugiriendo en la lectura de Filipenses. El segundo texto se encuentra en Mateo el capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues bien, ahora nosotros vamos a destacar en esencia lo que el apóstol está tratando de comunicarnos a nosotros en estos versículos. Yo creo que una de las primeras cosas que Pablo nos está comunicando es: ¿qué es conocer a Cristo? Es decir, conocer a Cristo, ¿qué significa conocer a Cristo? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿no? Conocer a Cristo. Da la impresión que para Pablo, conocer a Cristo no es meramente una información teológica, es una relación viva. Es decir, para él no es solamente aprenderse datos específicos. Usted puede conocer tal vez las profecías, puede saber muchos versículos, pero eso no es necesariamente conocer a Cristo. Lo que el apóstol viene a sugerir para nosotros es una experiencia viva. Y el apóstol, en el primer texto que hemos destacado, habla de tres cosas que no podemos pasar por alto. Primero, el poder de su resurrección. Cuando Pablo habla de este punto, él habla de una vida nueva que empieza no mañana, no pasado, no el próximo año, no en el futuro. Es una experiencia de vida nueva que debe empezar hoy. El mismo día en el que usted con corazón sincero se rinde al Señor, los cambios deben comenzar a generarse en su corazón, en su vida. ¿Por qué? Porque usted le está abriendo prácticamente todo su ser al Espíritu Santo. Entonces, volver a vivir, volver a nacer, resucitar, digámoslo así, de esa muerte espiritual a vida espiritual, es lo que se debe apreciar en cada persona que le entrega el ser por completo a Jesús. Un segundo aspecto es el hecho que Pablo menciona que nosotros hemos de participar de sus padecimientos. Es decir, seguir a Cristo incluso cuando esto duela mucho, cuando cueste también, cuando hayan pruebas, cuando sea difícil. Bueno, es fácil seguir a Dios o profesar algo cuando todo va bien, pero cuando
comienzan a acontecer dificultades, es ahí cuando uno a veces comienza a cuestionar verdaderamente las cosas. Sin embargo, es en ese momento en el que nosotros también tenemos que saber confiar en Dios en medio de los padecimientos, ¿no? Y el apóstol Pablo era consciente de algo muy importante. Él sabía que al predicar a Cristo, que al vivir por Cristo, que al darse por Cristo, las cosas no iban a ser muy fáciles. ¿Iba a sentir rechazo? Por supuesto que sí. ¿Iba a encontrar de alguna u otra manera repudio? Claro que sí. ¿Lo iban a golpear? ¿Lo iban a mandar preso? Claro que sí. Él era consciente de esto. Y el hecho de que él se haya vuelto cristiano no fue porque todo le iba a ir bien. Cuando a nosotros nos digan, mira, ¿sabes qué? Cuando tú te vuelvas cristiano, tus problemas van a desaparecer. Eso es mentira. La verdad es que cuando uno le entrega la vida al Señor, sí, va a tener más luchas porque el enemigo también quiere hacer que usted no se vaya de sus filas, sino que permanezca en las filas del enemigo. Usted tiene que ser consciente de esa guerra espiritual. ¿Ok? Entonces, ahí sí, van a haber pruebas, van a haber situaciones que van a causarnos dolor, pero en medio de esos padecimientos tenemos que aferrarnos profundamente a Dios. En tercer lugar, la esperanza de la resurrección. Pablo vive hoy con la mirada puesta en la eternidad y permite reflexionar en ese sentido porque, bueno, eh, no hay cosa más importante que poner nuestras esperanzas en lo que el Señor va a hacer en favor nuestro cuando Él venga por segunda vez. Sin embargo, esa esperanza es la que nos alimenta para mantenernos fuertes a lo largo del trayecto. Entonces, estas tres cosas que acabamos de ver, la resurrección, el poder de la resurrección, el hecho de enfrentar los mismos padecimientos y la esperanza en la resurrección de los muertos involucra nuestro caminar permanente con el Señor hasta que Él vuelva por segunda vez. Bueno, vamos ahora a hacernos una pregunta y yo quiero que usted reflexione en esa pregunta. ¿Qué significa entonces conocer a Cristo? Más allá de saber sobre Él, ¿ok? ¿Qué significa conocer a Cristo? ¿Qué es lo que usted podría decirme ahora con respecto a qué es conocer a Cristo? Tal vez nosotros podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Em, una de las cosas que a mí me vienen a la mente, yo creo que es muy práctica también esta forma, es lo que se observa con Jesús y María, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan ustedes que Jesús visita la casa de Lázaro y María viene y se sienta a los pies de Jesús? Y María conversó y conversó y conversó mucho rato con Jesús. Y, y Jesús dijo al final algo muy importante. Ella ha preferido cosas que no le serán quitadas jamás. Y esto es algo que nosotros también tenemos que ponernos a pensar, porque el contraste fue Marta. Marta se dedicaba a los quehaceres de la casa, estaba abrumada y eso no le dejaba ver la necesidad de una vida espiritual. Y es posible que nosotros en el tiempo en el que vivimos, en el cual trabajamos, somos presa del trabajo porque necesitamos comer, porque necesitamos vestir, porque necesitamos algo para vivir, hagamos una especie de cortocircuito entre lo que hacemos diariamente y entre lo que es Cristo para nuestra vida como una profunda necesidad. Bueno, vamos ahora a la siguiente parte, ¿sí? En nuestro siguiente bloque que nos da la lección o nos permite la lección y que lleva por título Dejar de confiar en uno mismo. Nos lleva a pensar en algo muy, muy sugestivo porque al ser humano le gusta controlarlo todo. Al ser humano le aterra que las cosas no salgan como él desea. Y aquí existe algo de ironía porque en cierta manera el ser humano es incapaz de leer el futuro y de saber lo que va a pasar en el mañana. Y esa imposibilidad de saber qué acontecerá en el mañana lo lleva casualmente a intentar planificar, ¿ok? Pero lo que él hace simplemente es un bosquejo
de lo que puede hacer o no puede hacer el día de mañana, al margen de las situaciones que se puedan dar que escapan de sus manos para poder cumplir sus metas y sus objetivos. Y eso es algo que es muy real. Entonces, eso no le permite al ser humano aprender a depender a veces de Dios, porque el ser humano dice, bueno, yo sé que el Señor me salva, pero debe haber algo que yo pueda hacer. ¿Cómo puedo medir si ya estoy salvo, no? Y esto es lo que en algunas circunstancias nos ha llevado pues a observar un sinnúmero de posiciones respecto a cómo alcanzar la salvación. En el texto, en los textos que vamos a leer ahora, podemos nosotros leer lo siguiente. Por ejemplo, Pablo nos va a dar una noción, una idea de qué es confiar en uno mismo o confiar en las cosas que ha hecho o confiar en aquello que de alguna u otra manera puede ser garantía de salvación. Y en el texto que usted tiene delante, aquí en la pantalla, que se encuentra en Filipenses 3 al 9, Pablo nos transmite esto, nos transmite, por ejemplo, de que el apóstol Pablo ha tenido unas credenciales enormes. Fíjense lo que él dice en el versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero dígame si es que alguien en el marco de perfección secular no había alguien más perfecto que Pablo. Pero fíjense lo que él señala después. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, él comienza a observar todo lo que hizo. A ver, podríamos traducirlo así. Usted, adventista de cuna, ¿ok? O cristiano de cuna, de una familia prestigiosa, de una tradición religiosa fuerte, practicante como ninguno, celoso como ninguno de su fe. Y usted puede entender que hasta irreprensible en este aspecto se demuestra. Pero el apóstol Pablo dice algo muy impresionante. Eso no significa nada. Eso no sirve para nada. Son una pérdida si es que yo no me aferro al amor de Cristo. Entonces, dice después, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que es conocer a Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, y el apóstol está aquí hablándonos en un sentido en realidad judicial, podríamos decirlo, no tanto ético o moral, porque el apóstol está tratando de transmitirnos la idea de que no se está discutiendo cuán bien te portas tú o cuántas cosas buenas has hecho. Se está discutiendo cómo tú puedes llegar a ser justificado o ser considerado justo delante de Dios. Y la única manera es a través de la justicia de Cristo, es a través de los méritos de Cristo. No importa una cosa que tú hayas hecho, la cantidad de dinero que hayas dado o que estés dando, la cantidad de peregrinaciones en el lenguaje paulino no tiene sentido, no tiene consistencia. Lo único que puede darte la seguridad de paz, perdón y salvación y remisión de pecados es la justicia de Cristo, la cual tú te abrazas cuando te acercas a Él por fe. Acá tenemos otro texto. Fíjense lo que dice en Romanos el capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y fíjense, lo que el apóstol Pablo ahora nos lleva a reflexionar, en definitiva, es aquello en lo que nosotros venimos reflexionando desde hace un momento. Ser obediente
es importante. Observar los mandamientos es fundamental. Ser un buen cristiano es lo ideal, pero aquí viene algo en lo que usted y yo no debemos dejar de pensar, y es que existe un interior que todos debemos trabajar. Si es verdad, nosotros vemos en el texto que leímos al principio a un Pablo que enumera todas sus credenciales, su linaje, su educación, su celo, su obediencia a la ley, todo lo que antes era motivo de orgullo espiritual, Pablo lo enumera, pero después dice, no me ayuda en nada. Pero ojo, tenga cuidado con eso. No es un problema para Pablo las buenas obras, no es un problema, porque tanto usted y yo necesitamos, debemos hacer buenas obras. Eso lo dice la Proverbios también, cuando dice que nosotros seremos juzgados por las cosas que hacemos en cierta manera. Pero no es el problema las cosas buenas que nosotros podemos hacer, las obras que podemos hacer. El problema es confiar en ellas para intentar garantizar nuestra salvación, cuando en realidad nuestra salvación está garantizada única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Pablo entiende que ninguna práctica religiosa puede reemplazar a Cristo. La justicia que salva no se produce, simplemente se recibe y la recibimos de Cristo y el Cristo crucificado en la cruz, quien tomó nuestro lugar porque nosotros debimos haber muerto allí. Entonces, ¿hoy podemos caer en lo mismo? Sí. ¿Podemos confiar en nuestra asistencia a la iglesia? Tal vez sí. ¿Podemos confiar en nuestra devoción supuestamente que tenemos? Sí, podemos estar cayendo en ese error. ¿Podemos confiar en nuestros cargos? Es posible. En nuestros comportamientos, que yo me porto bien, que yo no hago esto, no hago aquello, es posible. Pero recuerde que usted debe aprender a confiar en Cristo. Es posible que estemos confiando en muchas cosas y y no necesariamente en Cristo. Entonces, una vez más, yo le pregunto a usted, le pregunto a usted lo siguiente. Según Pablo, ¿qué no puede producir justicia delante de Dios? Según Pablo. A ver, y acá usted tiene cuatro alternativas. La fe en Cristo, la gracia de Dios, las obras religiosas humanas o la obra del Espíritu. ¿Qué opina usted? Claro que sí. Y la respuesta sería las obras religiosas humanas. Correcto. Entonces, la lección en este segundo bloque nos permite poder afianzar ciertas ideas. Y la idea hasta aquí es que la salvación no se apoya en lo que nosotros hacemos necesariamente, aunque lo que hacemos, lo que damos, lo que vivenciamos, son un producto de esa, o deberían ser un producto de ese amor, esa afinidad, esa confianza, esa seguridad en Cristo. La salvación no se apoya en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Dónde? En la cruz. Pero también que sigue haciendo por usted y por mí allá en su santuario celestial. Ojo con eso. Las cosas que Cristo hizo, las hizo en gran manera, las hizo en la cruz. Pero hoy Él sigue haciendo un ministerio especial en nuestro favor en el cielo, en favor de todos aquellos que han decidido acercarse con fe genuina y entregarle la vida al Señor. Vamos a continuar ahora con nuestro tercer bloque, avanzar con la mirada en la meta. Y usted puede apreciar allí, avanzar con la mirada en la meta. Y el primer texto que tenemos a continuación se encuentra en Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y tenemos un texto más en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo opten, que lo obtengáis. Y aquí la lección es bien puntual.
Y lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo, podemos entenderlo de esta forma. No vive, Pablo no vive del pasado ni presume de perfección. Lo que acabamos de leer nos habla de una persona que vive, digamos, concentrado en una meta, y esa meta es Cristo. Pero lo interesante es que él es consciente de que aún él está en el camino. Hay un trayecto que seguir. Dentro de la teología se habla de dos conceptos. Una es justificación y la otra es la santificación. Cuando hablamos de justificación, vienen a nuestros pensamientos todo aquello que hizo Cristo en nuestro favor hasta su muerte en la cruz. Pero a la misma vez, viene a nuestra mente que somos justificados, somos considerados justos por los méritos que Él alcanzó y logró hasta el momento de su muerte. Entonces, cuando nosotros somos presentados delante de Dios, del Padre, no son vistos nuestros defectos, sino es vista la virtud de Cristo Jesús en nuestro favor. Pero eso solo puede hacerse efectivo si usted se acerca con una fe genuina. El otro proceso que se llama santificación es parte del día a día, es la parte ética y la parte moral, vamos a decirlo así, donde usted ahora tiene que mantener esa conexión con el cielo, esa conexión con su Cristo, esa conexión con Dios, de tal forma de que usted logre llegar a esa meta sin andar mirando hacia atrás, sin andar pensando en las culpas, sin andar pensando en los fracasos, sin andar de pronto confiando en supuestos logros. ¿Por qué? Porque esto debilita el avance suyo en el caminar cristiano. Mirar hacia adelante le va a permitir fortalecer su persevera. Entonces, la seguridad nuestra como creyentes está en seguir caminando con Cristo. Ahora, déjeme hacerle una vez más otra pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Qué cosa del pasado necesitas soltar para avanzar con libertad en Cristo Jesús? En el libro de Hebreos, nosotros leemos esto en el capítulo 13, cuando el apóstol dice que para que nosotros logremos avanzar el camino que tenemos por delante, tenemos que despojarnos de todo aquel peso que nos atormenta, nos asedia, nos hace lentos, todo aquel peso que es el pecado. Entonces usted necesita quitar todo ese peso enorme. Y la única forma es que usted pueda confesarlo a Dios en oración, en privado. Usted no necesita contárselo a un pastor, a ningún ser humano. Usted lo que necesita es acercarse a Dios, doblar sus rodillas en su cuarto, sentarse como usted desee, pero abre el corazón al Señor. Y ahí en secreto, dígale todo lo que le atormenta, todo aquello que usted desea que pueda ser perdonado en su vida. Estamos llegando casi al final de nuestro estudio, de la lección, y creo que ha sido una lección o es una lección muy inspiradora, muy bonita, porque nos lleva a pensar en cómo vivir con Cristo y cómo nosotros necesitamos avanzar tomados de su mano. Permítanme leerles una cita de Ellen G. White en el libro Exaltada a Jesús, la página 165. El texto dice así, la cita dice de la siguiente manera, debemos convertirnos de nuestra vida deficiente a la fe del Evangelio. Los seguidores de Cristo no necesitan preocuparse por brillar. Si contemplan constantemente la vida de Cristo, serán transformados a la imagen en su mente y corazón. Serán transformados a la misma imagen en su mente y corazón. Qué tremenda cita. Usted no tiene que detenerse tanto a pensar, ¿habré cambiado? ¿No habré cambiado? ¿Se darán cuenta que he cambiado? No. Miren, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es tan poderosa que usted no va a percibir el momento del cambio. ¿Sabe quién lo va a notar? Las personas que lo están rodeando. Y cuando usted viva a los pies del Señor, viva a los pies del Salvador, usted va a comenzar a reflejar su carácter. Pero también va a suceder algo muy curioso.
Mientras usted más viva consagrado al Señor, también más va a considerar la indignidad de su ser y también más va a considerar el bendito don que el Señor nos ha dado, que ha sido su muerte en la cruz, su misericordia, su bondad y su perdón. Bueno, vamos a, vamos a desafiarlos como siempre los hemos desafiado, ¿sí? ¿Cuál sería el desafío para nosotros durante esta semana? A ver, desafío semanal. Yo le invito a que usted pueda evaluar en qué cosas está confiando realmente. Todos confiamos en algo, amigos, todos. Algunos confiamos en el dinero, mucho. Tal vez ese es el primer punto. Cuando tenemos dinero nos sentimos seguros. Cuando hay dinero en la cuenta bancaria nos sentimos invencibles. Nos sentimos bien, incluso hasta emocionalmente. Pero cuando no hay plata andamos angustiados, ¿no? Claro, pensamos que no vamos a tener que comer. Pensamos que algo nos va a faltar. Hoy en día la gente, por ejemplo, anda angustiada cuando no tiene el celular en la mano. Tiene ese sentido de ausencia. La gente confía más que nada en su teléfono. Está constantemente allí mirando qué es lo que le puede ofrecer. Yo quiero que tú evalúes en qué estás confiando realmente. Tal vez en estas cosas materiales, tal vez en algún hábito religioso, alguna práctica religiosa, tal vez en algún logro personal, ¿no? Algún título, tu profesión, tus grados, que te hacen tal vez mirar a otras personas por debajo del hombro, cuando delante de Cristo en realidad todos somos iguales y eso se torna absurdo en sí el intentar mirar a alguien por debajo del hombro. Bueno, yo te animo a que puedas reflexionar en eso. Profundiza en tu relación diaria con Jesús, mi hermano y amigo. Bueno, vamos a terminar. Hemos llegado al final de nuestro estudio y vamos a terminar así como hemos iniciado, con una plegaria de oración. Yo te invito a que podamos inclinar el rostro allí donde tú te encuentras. Vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, hoy reconocemos que muchas veces hemos confiado en nosotros mismos. Enséñanos a confiar solo en ti, a conocerte cada día más y a avanzar con fe hacia la meta eterna. Por favor, vive en nosotros y guíanos y llénanos de tu poder. En nombre de Jesús pedimos. Amén, Señor.